¿Qué sabemos de primeros auxilios? Salimos de nuevo a la calle para preguntar cómo actuar ante emergencias cotidianas. Vamos a verlo. Hombre, contener la hemorragia con lo que tengas a mano y luego llamar ir a donde tengas que ir, o si no puedes arreglártelo tú, pues ir al hospital. ¿Pero con qué taparíamos la herida? Con una gasa. ¿Con una gasa? Sí. Pues yo creo que taponarle la herida, lo primero sería taponar la herida con un apósito, con las manos limpias y un apósito simplemente, un paño o algo que haya para poder taponar la herida y llamar al 112, llamar a urgencias. Bueno, tenemos un amigo que ha bebido demasiado y empieza a sentirse como mareado. No sé, cuidarle hasta que veas que está un poco mejor y si no se pone mejor, pues supongo que llamar a la ambulancia. Si ya la cosa se pone... Esperar un rato a que se ponga mejor, eso es. Y darle agua y así, si tiene que vomitar, pues estar ahí, no sé, para que esté bien. Vale, y si por ejemplo vemos que se queda inconsciente, Llamar a la ambulancia Y directamente. ponerle o en sea. la posición lateral de seguridad. lo primero es la conducta PAS. Proteger, alertar y socorrer. Proteger. Entonces nunca vamos a actuar si estamos en riesgo, vamos a proteger. Nos quemamos. ¿Qué hacemos? Bueno, yo tengo una crema para quemaduras en casa, tipo Silvederma, Furacin, cualquiera de esas, eso es lo que yo utilizo. ¿Existen quemaduras que sean producidas por otros factores diferentes al efecto del calor? Me imagino que sea, ¿no? Eso es. La laboral. La quemadura laboral. Esa es buena respuesta, sí señor. Desde Eso luego es. nada de pasta de dientes, que es ese mito urbano, que, o sea, muchísimo peor para las quemaduras. El teléfono de emergencia sabemos cuál es, ¿verdad? 112. No, Y si estamos en Francia de vacaciones, ¿qué teléfono tendríamos que llamar? no sé. ¿Y si estamos en Alemania? También 112. No. Porque es el teléfono europeo de emergencias. Si estamos en Italia de vacaciones, ¿ya qué teléfono llamaríamos? Ni idea, no sé si sería Al ese mismo. 112. Vemos que Sí. tenemos Que tenemos familia. trabajo. Eso es. ¿Conoce el servicio de pulseritas identificativas? No. Pues cuando comienza la temporada, al llegar a la playa, nos acercaríamos al socorrista y ahí le pediríamos el servicio. ¿Conoce, ahora que llega la temporada de playas, tenemos el servicio de las pulseras identificativas? Sí. ¿Conoce lo que son? Bueno, sé que existen, pero no las he utilizado hasta la fecha de hoy. Roja, verde y amarilla. Para meter al agua, verde. Vale. ¿Y cuántas veces se ha metido con la bandera roja? Confiéselo. Uf, ni una, ninguna. No hago eso, no. Pues con verde o con amarillo también, teniendo precaución. Vale, ¿y con bandera roja cuántas veces te has metido? Con bandera roja no me di cuenta una vez y me llamaron la atención, claro, no me había dado cuenta de que Vale. estaba la bandera roja. ¿A qué teléfono deberíamos de llamar? ¿Al 112? Muy bien. ¿Y qué podríamos hacer si está inconsciente? Pues me parece que lo tienes que tumbar para la izquierda y ya está, ¿no? En la llamada posición Ni idea. lateral Izquierda. de seguridad. Ah, vale. Si tenemos una hemorragia nasal, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues echar la cabeza para arriba, ¿no? Y taparte así la nariz, ¿no? Más o menos, creo. Al revés. Va para adelante. Y que no se muerda la lengua o algo así, ¿no? ¿Qué haríamos para que no se muerda la lengua? Pues hombre, meterle los dedos no creo, igual nos muerde. Algún palo, algún algodón, algo que sirva.